quería saber tú cómo se explica el tema de, uno, de que Milei no haya estado en primer lugar, como decían las encuestadoras, en teoría, y lo otro que, Una encuesta, sí, 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 no, y lo otro es el tema de Massa, porque, bueno, claro, igual es como que la antítesis en el caso de Milei, pero Massa es el ministro de Economía de un gobierno que está económicamente hasta las patas, así ¿no? es, así es. Justamente ahora conversaba con mi hijo que él ha vivido pues, en Argentina 10 años, ¿no? Ha hecho su Ya. doctorado en Argentina, mi nieto es argentino, mi nuera es argentina, ¿no? Están Y viviendo. justamente eso es lo que conversábamos, ¿no? ¿Cuál Como es? un tipo, además con una economía que está hasta las huevas, hermano. Sí, sí, exacto. 120% de inflación, 2 dígitos al mes. Y sin embargo Eh, están eh, primero, o sea, ¿cómo se explica? ¿Cuáles son las claves en todo yo caso? creo que mi ley, Dime. yo creo que mi ley fue un idiota. Se equivocó, se equivocó. O Pese a sea, la... se equivocó y generó tal miedo Sí, y tal incertidumbre que, fíjate, la verdad, con mi hijo me decía, dice que mi ley hace gimnasia de boxeo, pues, ¿no es cierto? En sí. Consejo de Arena, esas cosas, ¿no? Y ponía como foto a Alfonsín. Va golpeando, Alfonso. Ahí, claro, en la huevada esta que tú la golpeas, Sí, sí, sí. tenía la foto de Alfonsín, ¿ya? Entonces, Claro, ¿cómo quieres que voten los radicales por mi ley? claro. Y él lo decía, hermano. Entonces, insultar al Papa ya. Sí, No. claro, claro. Entonces, una cosa que tú te tires contra la casta, que fue todo el principio, una cosa me parece muy, muy, muy interesante, o sea, y otra cosa que comienza a decir, y los órganos, bueno, puede haber un mercado de órganos, ¿no es cierto? Y Claro, ya se fue. cosas por el estilo. Eso, además, ten en cuenta que el 70% de la gente, perdón, voy a bajar esto, el Sí. 70% de la gente va pues a escuelas públicas en Argentina, ¿no? No es como acá que en Lima creo que van más privados que públicos O a sea, los colegios, ¿no? hay una especie de temor al cambio también allá de... Yo entiendo que la propia Milei como personaje sí da miedo, claramente no es una persona que está estable, digamos. Pero Claro. fuera de eso, la posibilidad de un cambio muy radical, claro, genera temor porque todo es muy estatista también en Argentina, ¿no? Yo Históricamente. creo que no, yo creo que el tema, o sea, no es un problema del nivel del estatismo. Aquí Milei juega un papel central en su derrota, lo mismo que la Bullrich. Ujú. O sea, me parece que hay un manejo de campaña muy equivocado. O sea, en caso de Milei se comenzó a exceder, ¿no es cierto? La motosierra, el Sí, Ministerio de Educación, ¡pum! Me lo tiro, el Ministerio Consejero, ¡pum! Me lo tiro. sí. Y la Bullrich, que viene de los montoneros, detesta a los peronistas y por lo tanto, mucho, ¿no? O sea, me parece que ahí Milei por eso ahora está más sedado, ¿no? O sea, más, al final, viste que comenzó a cambiar de, Sí, después de la de- primaria. Incluso ayer ha dicho que ahora va a estar más calmado, que ya llegó el momento de calma, pero ya nadie le cree. Ahora, yo le escuché en la claro, mañana, escuché en la mañana que los resultados decían que en las zonas con más pobreza, el porcentaje de Milei de votos era mayor y que las zonas, digamos, con Palermo y otras zonas con más dinero, eh, el porcentaje era no, al menor. revés. Sí, El triunfo de Kicillof en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tú ten en cuenta pues, que la provincia de Buenos Aires concentra el 37% de los electores en Argentina, ¿no? ujú, Es un, claro, ha ganado casi con el 50%, Kicillof, que es un tipo que es de izquierda, ya, ni siquiera es peronista, es de izquierda. ujú. Ya. Entonces, entonces, no es tan cierto. Ha barrido en los sectores populares. O sea, la derecha ha ganado en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el primo de Macri, ¿no es Sí. cierto? Y los demás, el Gran Buenos Aires, que es lo que va más allá de Buenos Aires, que son como, no sé, 17 millones de personas, una cosa así, o electores, ha ganado Kicillof. Kicillof también le dé, de cierta manera, el triunfo a Massa, ¿no? Claro, por O sea, Massa le da el triunfo, y por ese claro. lado,
por qué Y la opción? improvisa, y Dime. improvisa, como dice mi hijo, se han movido pues se han movido los que sean los presidentes, los intendentes, los gobernadores, tienen maquinarias propias, pues. Recuerda que es un gobierno federal, es un país federal, ¿no? No es Mm. como acá. En el otro lado, o sea, ¿por qué la opción, digamos, era Massa? O sea, por justamente Massa, que es el ministro de Economía, de Economía tan desastrosa, ¿no? ¿Por qué no otro? O sea, de los cuatro que habían, digamos, ¿por qué Porque no Massa? tienen otro. Frente al temor. O sea, yo creo que o sea, detrás de todo este problema que ha habido de las elecciones, como también conversamos con otras personas, hay una crisis también del peronismo. Ujú. O sea, Massa no viene del peronismo. Sí, eso ¿Cierto? es cierto. ¿No? Y Sí, esta es una de las votaciones más bajas que han tenido los peronistas en los últimos sí, 30 años, 20 años, no sé cuántos, ¿no es cierto? sí. O sea, el peronismo también, o sea, el triunfo de Massa medio que esconde también la propia crisis del peronismo, porque además yo creo que Milei no es un fenómeno, no es un epifenómeno, no es una cosa, una especie de meteorito que pasa y pasó. Me parece que es un desafío muy serio, ¿no? Lo que pasa es que estaba muy mal representado el descontento que expresaba la gente que vota por Milei, ¿no? Que es un fenómeno que se da más Es, en muchos países, ¿no? O sea, el fenómeno claro, de la derecha exacerbada. pero no, ya, pero para conversar a comprender en serio, tú te das cuenta que buena parte de la democracia, que también lo conversábamos la tarde, en América Latina está en crisis, hermano. Sí, claro. Fíjate lo que pasa pues, en el Perú con 20 años de democracia, ¿no? 123 años de democracia de regreso a la democracia. Claro. Fíjate lo que pasa en Ecuador, ¿no es cierto? En Ecuador ganó No, Noboa, que es el hombre, el hijo, su padre era el hombre más rico del Ecuador. O sí, sea, cero experiencia en gestión pública y igual anda. claro, pero ya, su padre perdió 5 veces las elecciones, Sí, regalaba cocinas, refrigeradores en la campaña, y su gobierno es de 18 meses, es decir, de año y medio. sí. O sea, Ya no va a hacer o sea, nada. Ecuador eligió un presidente de año y medio. No, o sea, va a completar el periodo de Lazo. Sí, no va a hacer nada. Entonces, ya. Fíjate, Bolivia, ¿no? Peleados Arce contra Evo, la derecha contra ambos, así, ¿no? Lula, digamos que se mueve pues, en una situación muy feble, ¿no? No tiene el parlamento a favor. Ahora, Fíjate lo que está pasando pues en Mala, entonces, o en El Salvador. O sea, hay una crisis de la democracia en América Latina realmente evidente. y Y es ese es fácil, el telón de fondo el cual pasa todo lo demás. y en ese caso es fácil capitalizar ese descontento con gente como Milei. Cap- Claro, pero lo que pasa es que Milei se excedió, man. O sea, yo creo que se excedió. O sea, tú no puedes, o sea, en términos porcentuales, Milei ha sacado menos votos que el Paso. Es cierto que ha sacado más votos Sí, en términos cuantitativos, ¿no es cierto? sí. Pero abajo tiene 29,9. Claro, por Ayer que más. veía yo la Sí. televisión decía a mi mujer, va a bajar, tiene que bajar 29, porque quede claro que ha bajado, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ha subido, pero ¿qué cosa ha ganado? 10%, 15% de los votos que tuvo en el paso. Sí. No es nada, ¿no es cierto? Claro, más gente iba a Entonces, votar. no ha sabido incrementar su votación. Pero y esa es campaña, es una mala campaña, un tipo que te dice, yo te voy a... Bueno, sí, ¿y tú crees que se puede un mercado de órganos? Por supuesto, y se puede vender los hijos. Bueno, habría que pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, tú lo Claro. crees loco para comenzar, ¿no? Bueno, es O sea, que hay cosas que la gente que sea de izquierda o de derecha no va a aceptar, y me parece, ¿no? O sea, en ese escenario, o sea, ahorita no sí, se sabe claramente quién podría ganar, ¿no? O sea, las encuestas al menos dicen que está así es, incierto. así Pero es, así es, ¿cómo ve las opciones de Milei en ese caso? Porque los votantes de Bullrich, muchos de ellos, igual es gente que tiene miedo a perder el status quo, imagino, y por ese lado así es, preferían a Massa que así a es. Milei, ¿no? Así es cierto. O sea, yo creo que se puede venir, y, digamos, no de manera pública,
una alianza, como diría Milei, de la casta contra él, ¿no? Porque la gente de Bullrich sabe que Milei los va a aplastar si gana. Claro, ya, o sea, está claro, ¿no? ¿No es Pero de cierto? arranque se va a bajar No ese enseguida. rollo que son la casta y que corruptos, los va a aplastar. Mm. Entonces, esa gente va a tener digamos, que defenderse, ¿no? O sea, y ya comenzó buena parte, yo creo que del voto eh, radical que estaba con la Bullrich, se ha ido para Massa. Y eso explica, En primera vuelta, dice. claro, 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 pues como te decía al principio, si tú eres radical, ¿no? Y te dicen a ti, oiga, mi ley hace ejercicio de box con un saco de arena y pone la foto de Alfonsín, ¿no es cierto? El gran Sí, presidente del radicalismo, ¿tú qué piensas? Que lo va a barrer el mapa, ¿no es cierto? claro. Pero de ahí Entonces, ponte igual yo creo que piensa, piensa un sector del de la macrismo, derecha. ¿no? Pero ponte, ayer a las elecciones fueron a acompañar a Milei, fueron Vox, estaba la Chirinos, o sea, gente de ese talante. Qué Ah, representa para ellos el tema de Milei? Porque, o sea, a mí lo que me ha sorprendido de estas elecciones argentinas es que en realidad Milei es una persona que no está en sus cabales. O sea, tú lo ves al hombre y le falta, o sea, no es una persona pero centrada. fíjate, pero fíjate que ganó nadie le da mucha tribuna en las primarias de la PASO y Sí, ganó las PASO. sí, O sea, claro. para mí Milei es una cosa, ya, pues es un loquito, pero serio. O sea, te plantean problemas profundos, o sea, Sí. más allá de que sea loquito, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero te ha planteado un problema. O sea, Cambios no es que estructurales, digamos. ya pierde en la segunda vuelta y se disuelve, me parece que no, ¿no? Me parece que no, o sea, y yo Y, creo que eso va a obligar tanto a lo que tú puedes llamar una derecha tradicional, como es el PRO, ¿no es cierto? Unido con el radicalismo, como al propio peronismo, a una redefinición. y ahí no hay una contradicción ahí en el tema, por ejemplo, de que alguien se llame libertario y quiera libertades y esté apoyado por Vox, que es totalmente conservador al extremo. O sea, no hay, la derecha no Pero está esa es como la entrando en campaña, contradicciones. pero tú te das cuenta que estos ultraderechistas hablan mucho de libertad y nada de democracia, ¿no es cierto? O poco de democracia, Sí, claro, son porque la autoritarios. base de su discurso es la libertad, pues. Ajá. O sea, el rollo es la libertad, o sea, son anarcocapitalistas de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, 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 eso es lo que importa es la libertad, ¿no? Y La viendo libertad porque tú lo que como quieras sea. hacer. Pero viendo ese Claro, lado, a mí también me parecía contradictorio el tema de que Milei está contra el Estado, pero está postulando para ser presidente, o sea, está postulando para ser el Estado. Sin embargo, está en contra del Estado. Es como, ¿qué? bueno, está contra el Estado llamado, pues, entre comillas, populistas, asistencialistas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa prometía, pues, al principio Milei, ¿no? Uno, dinamitar el Banco Central de Reserva, Sí. dolarizar la economía, Ujú. eliminar todo tipo de subsidios, volver un sistema privado de educación, eh, 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 eliminar todo lo que se llama cuidados. Yo tengo, mis consuegros son argentinos, o sea que Sí. conozco más de cerca, ¿no? Y mi suegra, que es una persona mayor también como yo, recibe pensión del Estado, ¿no? ¿Tú crees que esa gente, ya, que no vota por Massa, a lo mejor, pero tampoco va a votar por mi ley? Porque Claro. sabe, porque hay cierto grado de estado de bienestar, es cierto, pues complicado, con inflación. Hace años que hay una especie de empate de fuerzas en Ecuador, perdón, en Argentina, Sí. que lleva a empezar unas crisis cíclicas, ¿no? No es la Ujú. primera vez que Ecuador enfrenta perdón, que Argentina enfrenta una hiperinflación, ¿no? Entonces, Sí, claro. Ujú. porque es la última. Pero me parece que estamos llegando a un punto en el cual tienen que encontrar alguna solución a ese tipo de crisis que está viviendo en América Latina. O sea, todos los países están con crisis, todos los países, o sea, unos más que otras, pero todos los países de América Latina están en crisis. O sea, ¿Y lo que está en crisis es la democracia y cómo se sale de esa crisis? y la pobreza, sobre todo la desigualdad. O sea, ¿Y cómo se puede salir de entonces, esa crisis? yo creo que la única forma es con bienestar para la gente.
Aunque el discurso sea en contra Tiene de que esto. darle al bienestar a la gente, o sea, trabajo, o sea, eh, porque ir más allá de un discurso que yo llamo liberal, ya, ¿no? En el sentido que sí, la democracia es importante, que la separación de poderes es importante, que el equilibrio de poderes es importante, que las instituciones son importantes, está bien, pero tiene que haber bienestar, con igualdad. Como dijo Kicillof ahora en su discurso, Sí. no hay libertad sin igualdad de oportunidades. Claro, pues un poco, La frase de Kicillof te resume un poco su pensamiento, ¿no es cierto? ¿Quieres libertad? ¿Quieres igualdad? Con libertad de oportunidad para todos, igual, para igual, con igual de oportunidades. O sea, es una mezcla de igualdad con libertad, ¿no? Entonces, o- aunque es parte de lo y que el eso me parece discurso, fundamental decirlo. aunque es parte de lo que el discurso de Milei, por ejemplo, ataca, ¿no? El- Claro, pues, claro, justamente, pero mi ley pues, es el llamado de la selva, ¿no? Haz como quieras, ¿no? ah. ¿Y qué Si pasaría, quieres, vende tus hijos. qué significaría para todo este tema de la crisis política de América Latina que gane alguien como Milei en Argentina? ¿Qué podría significar Ah, eso? bueno, es un cambio. Pues, si se hubiese ganado mi ley en Argentina, se acaba el Mercosur, ¿no? Claro, para empezar. Mm, Para comenzar, digamos, ¿no? sí, Porque la dolarización de Argentina, como proponía mi ley, digamos, sí. se la tira abajo, ¿no? Entonces, me parece que para comenzar, además, hay pues ahora una ultraderecha que es distinta a la derecha de antes, ¿no? Mm, O sea, sí. entonces, En- ahora en- estoy escuchando un discurso, una especie de discurso de- del presidente de El Salvador, Bukele, ¿no? sí. Contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? O sea, Pero, eh, 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 pero Bukele se llama eh, de izquierdas a sí mismo, ¿no? O sea, él se denomina de izquierdas, ¿no? O se denominaba. claro, pero al mismo tiempo es bien autoritario, ¿no? O sea, digamos, te mete el ejército para ganar una votación en el Congreso y cambia las reglas y eso es como hace muchos años, para que tengas una idea, habrá sido pues hace como 8 o 10 años, el Latinobarómetro puso una frase que yo siempre la cito, ¿no? Que decía, donde más ingobernabilidad se nota en los países, hay más avances de la democracia. ¿Te das cuenta? Ya, claro. ¿No? Entonces, es una gran frase que me parece que tiene que ser trabajada. O sea, muchas veces la gobernabilidad es más de lo mismo, que mi punto de vista. Entonces, si quieres hacer avanzar, vas a tener situaciones de ingobernabilidad. O sea, entre Claro. comillas, ¿no es cierto? Que discutamos qué cosa de gobernabilidad, no problema. Pero sí me parece que tienes que tener en mente que tienes que darle a la gente empleo, bienestar, salud, educación. Aquí eh, no puedes tener el 80%, el 70% de la informalidad, ¿no es cierto? O sea, no puede, o Pero, sea, no hay Estado. pero No eso hay es, Estado. está. Pero eso es un No, poco no ir hay en contra, Estado. en contra del discurso, ¿no? Liberal que está expandiéndose un Ah, montón, ¿no? claro, pero es que no hay Estado, pues hermanos, pero fíjate cómo avanza la delincuencia, No, que sí, es primero transnacional, ¿no es cierto? sí, sí, claro. Y la peor delincuencia, como yo siempre digo, que no es idea mía, pero para traer los textos, es cuando comienzo a ocupar territorio, a controlar territorio. Cuando tú matas, cuando salió una estadística que en la República, en el comercio, que el 85% de los muertos o asesinados por sicarios tienen antecedentes penales, es una pelea entre mafias por el Claro. control territorial. Entonces, estamos en esa etapa del control territorial, o sea, y eso es un Estado fallido. Y eso está Ese es el expandiéndose en toda camino América al Latina, Estado ¿no? fallido. Claro, Bien. cuando las mafias te controlan, es el camino. Entonces, me parece que requerimos Estado. O sea, un momento, como llamo, hobbesiano. Hay que estatalizar la sociedad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ujú. Dejar a reglas, etcétera, etcétera, y ser muy firmes en esas cosas. O sea, Bueno, también es cierto que como dijiste en un momento, o sea, claro, igual Milei en medio de su inestabilidad emocional, digamos, ha propuesto cosas de cambios que también son necesarias hacer.
y que el peronismo no las está haciendo, ¿no? A nivel económico hay cosas que tienen que cambiar para estabilizarse. Seguro, Eh, pero por supuesto, claro que sí, por supuesto que sí. O sea, también, digamos, Argentina es una sociedad muy extraña, ¿no es cierto? O sea, que acá no se conoce poco, ¿no? Es más parecida, en mi opinión, a la mexicana, ¿no? Que viví en México un par de años. Por ejemplo, el sindicato, ujú, o sea, por ley, hay una ley que obliga a los edificios a tener portero, ujú, por ley. ¿Ya? Hay un sindicato de porteros de edificios. ya. Ese sindicato de porteros de edificios es dueño de una universidad, Ah, dueño de la periódico diario de Página 12, dueño de una cadena de librerías. Ese es un sindicato argentino. ¿Te das cuenta? Y los sindicatos mexicanos son parecidos, o sea, hay de todo, pero mafiosos y qué sé yo. como todo. Argentina es otro tipo de sociedad muy distinta a la nuestra. La CGTP, comparado con un sindicato argentino-mexicano, No hay nada. es, perdónenme, no quiero insultar a nadie, es un Claro. pueblo joven, digamos, ¿cierto? En Ujú, términos comparativos. O sea, sí. sus dirigentes se mueven en microbús, allá se mueven con chofer. ¿Ya? Lo que te quiero decir es que está frente a otro tipo de sociedades, Y muy, siempre ha muy sido distintas. eso es desde qué época. El sistema argentino está así en tema de bienestar Con Perón, con Perón, desde con Perón, Perón. O sea, ya con es muy Perón. complicado también salir de ese modelo. Claro, pero, claro, pero como digo, hay un tema, el lema de Perón, uno de los lemas de Perón era alpargatas sí, libros no. Alpargatas Porque de... tiene una idea como es también el peronismo, ¿no es cierto? Ujú, Pero lo que interesa es que, en mi opinión, Perón instaura, y ahí el símbolo se evita, el concepto de justicia social. ujú. O sea, y eso me parece que es el gran movilizador, uno de los grandes movilizadores de los peronistas, de la justicia social. Que, digamos, es como decir pan con libertad, como decían los apristas, ¿cierto? Que crean juntar el Sí. bienestar con la libertad, un pan con libertad, que es una frase muy bonita, dicho sea de paso. Pero, pero sí me parece importante que aquí no hay un concepto de tan anidad, tan penetrado en la población de justicia. La gente reclama justicia social. Lo que Y no tiene es cómo darle sentido al concepto de justicia social, ¿no? A la palabra justicia social. y Allá sí hay. dentro de eso, De pensiones, todo lo claro, demás. Dime. dentro de eso, en el tema del bienestar, o sea, ¿es eso finalmente lo que ha tumbado abajo la economía argentina? No, ha sido malos manejos, básicamente No, corrupción. no, Porque así lo venden, ¿no? O es sea, el la préstamo, justicia social te lleva a la crisis, te dicen, ¿no? es el préstamo que hizo Macri con el FMI que obligó a una redefinición. O sea, es la plata que sale por parte de los empresarios, el mal manejo del Estado, en fin, o sea, mantener ese estado de bienestar con muchas fallas seguramente cuesta mucho dinero. O sea, yo entiendo perfectamente que tiene que ser rediseñado también, pero lo Ujú, que te quiero, lo que voy es que es mejor eso a no tener nada. claro, claro. Claro. Entonces, y es como decir, pues, el seguro social es mejor tenerlo a no tenerlo, ¿no? Por más que sea un fracaso. Que cada vez que pides una cita se demoran 5 meses, ¿no? Entonces, Claro. entonces, lo que te quiero decir es que está frente a sociedades que tienen otro tipo de... Argentina no es un país pues cualquiera, o sea, debe estar en qué número de puestos a principios del siglo XX está entre los 5 primeros países más ricos del mundo, ¿no? Claro, es una cosa enorme. Argentina Además, tuvo metro antes que Madrid, la población que tienen es, claro, es enorme también. pero tenía metro antes que Madrid tenía Argentina, ¿no Claro. es cierto? El año 10, 14, no sé. Mm. Y además fue diseñado por un francés con mucho gusto, de hecho, de paso, ¿no? En el siglo Ahora, XIX. y en ese caso, ponte ante la posibilidad de que pudiera ganar Milei. Este, igual no va a poder llegar a hacer las reformas que quiere porque no tiene poder de convocatoria en el Parlamento para poder moverse, ¿no? O sea, No, no, ahora la elección parlamentaria ha sido un desastre para Milei, ¿no? o sea, finalmente o se pone un plan autoritario y se va contra Onda Bukele Es lo es lo que salió a raíz de Milet, un artículo de un uruguayo, creo argentino, que se llama, eh, que decía el espejo peruano, decía, ¿no? ya, Y ponía como ejemplo el Perú en caso que gane Milei, ¿no? ujú,
porque decía, a Milei le va a pasar lo que le pasó a Castillo, ¿no? No tiene el Congreso a su favor. A Castillo, Entonces, ¿no? por lo tanto, claro, o a un golpe de Estado o se somete, pues no es cierto, o sea, o fracasa. Entonces, es un poco de también, hoy día Milei, perdón, no tiene, ha sacado creo que 12 parlamentarios más, O muy sea, no. poco, ¿no? Mientras el peronismo sacó más de 30, ¿no? En esta última elección, Claro, o sea, diputados. finalmente esa parte también supongo que pesará a la hora de la segunda vuelta porque no va a poder hacer lo que quiere hacer. Sí, ahora, yo, digamos, pienso que tiene más posibilidades ¿Qué que más? Massa, que Milei, pero déjame decirte algo Dime. ojalá que esté totalmente equivocado, ¿no? 2 días antes de la elección, publiqué en mi Facebook una encuesta que mandó a hacer la CNN Ujú. a una empresa brasileña, ¿no? Y esa encuesta fue la única que le da ganador a Massa, Ya. ¿no? Todo el resto le da a Milei. Porque Milei también ha sido un fenómeno mediático, Y es puramente mediático, es un animal televisivo, ¿no? cargadamente mediático. Tú ponías tu computadora, entrabas como yo a internet, ¡pum! Milei. Mm. ¿No es cierto? Sí, sí, Inclusive sí. fue entrevistado por este Como Porky, un famoso poquito, ¿no? presentador. Como López Aliaga. Ese estilo que entrabas a. Claro, con López Aliaga Ya, entrabas a internet y decía en vivo López Aliaga y había como 5 en vivos diferentes en diferentes partes que eran videos grabados que te decían que claro, estaba en vivo y te los vendían como. Era una locura, ya claro. era. Además lo he entrevistado, pues, un día antes de las elecciones creo que cenó con esta Mirta Legrand, Sí. en fin. Hay una, y te ha generado pues, también una sensación mediática, ¿no? Mm, Porque tú eres de todos los lados, hablando por todos los lados, gente que lo entreviste, qué sé yo, mm. piensas que puede ganar, ¿no es cierto? Y que de hecho, Claro, y además tenía el antecedente que había ganado el paso, las claro, primarias, ¿no? También ha sido un fenómeno mediático, total. y lo cual demuestra la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad de la cosa mediática, ¿no? No todo es mediático, ¿no es cierto? O sea, la gente también razona y vota con otros criterios, o sea, tiene la capacidad de tomar distancia de los medios de comunicación, también, Mm, felizmente, ¿no? Entonces, yo sí creo ahora, pero esa misma encuesta que le dio a Massa, que yo la publico sí. 2 días antes, ha sacado otra encuesta ayer, creo, ¿Qué dicen? y la cosa está bien peleada, No se sabe, ¿no? está bien peleada, está bien peleada, Dependerá ya de cómo se modere Milei y si le creen su moderación también, que está complicado, ¿no? pero ahí la pregunta, ¿de dónde? Fíjate, ve. Hoy día, hoy día ha votado menos gente que la última, digamos, ha sido una votación, digamos, en lugar de votar 80 y tantos, se ha votado 78, ¿no? O sea, Ya. y generalmente lo que dice mucha gente es que hay un 10-20% de gente que no es exactamente ni peronista, ni es antiperonista, ni vota más o menos, decide su voto en otro momento, ¿no? Ujú, Y yo creo que de ahí va a venir. O sea, uno de la gente que no ha votado, que sospecho que va a votar más en esta elección, ¿no? ujú. Probablemente. Y dos de esa franja, porque ¿dónde va a rascar la olla Milei? Con Eh, Bullrich. Pero una Bullrich, parte claro. de Bullrich se va a ir con Massa, que son los radicales, ¿no? Y Sí. yo creo que una parte propiamente del PRO también no le conviene Milei, porque Milei se lo va a comer vivo en la casta del PRO, digamos, entre Claro, comillas, y ¿no es hay casta cierto? de derecha y casta de izquierda, o sea, hay casta en los dos lados también. Claro, Sí, claro. lo que tú quieras. Ah, Entonces, evidentemente también tendrán que empezar 2 veces antes de votar por Milei. O sea, sí. Eh, pero, me pa- pero en todo caso, pese a eso, sí. sigo pensando que Milei es un fenómeno muy importante, muy interesante, y que es una especie de llamado de alerta, ¿no? Claro, que iba a aparecer tarde o Tiene- temprano, ¿no? O sea, finalmente iba a aparecer un personaje así tarde, porque había una crisis en que tenía que explotar la burbuja en algún punto, ¿no? Y explotó con él. Que el problema, claro, es que justo fíjate, Milei es demasiado histriónico, pues, ¿no? Bueno, por decirlo, hoy buena. día Bukele, bueno, para que tengas idea, hoy día Bukele tiene, en la última encuesta que se ha hecho en El Salvador, la última encuesta, Sí, 92% de intención del voto, wow, ¿no es claro. cierto? 92% de intención del voto. Y el que le sigue tiene 2 y el tercero tiene 1. Ya, claro.
Bien. Fíjate cómo es, ¿no es cierto? Mm. Cómo es cómo es el asunto. Entonces, así estamos en la democracia, pues, ¿no? Así estamos en la democracia. Bueno, Beto. Oye, nada, gracias por tu tiempo. Siempre es No, interesante por favor. conversar contigo, hermano. No, espero Sí. que te haya sido útil. No, Y le mucho, pude explicar la complejidad de las cosas, mucho, pero es que igual hay tanta pero información que la realidad, o sea, a veces filtrarla es complicado, ¿no? el dato es que hay una crisis de la democracia. Y en la Hay una región. crisis, y es regional, ¿no? Y Listo, Beto. además estamos en un momento, estoy viendo un texto donde ya se discute si hay o no hay guerra mundial, ¿no? Donde, Ah, donde hay un además, cambio sistémico global, que es otro tema que conversamos en otro momento, pero hay un cambio global del sistema, con el cual uno de esos fenómenos es el caso de los palestinos, qué sé yo, no, otro es el caso. claro, y es el tema de que ya está comenzando a haber un recambio de potencia global y también eso está generando Así una es, crisis brava. Pues no, claro, China tarde o temprano va a terminar siendo así una potencia, le toca ahora, o sea, aunque a mucha claro, gente pues no le da la idea. es el famoso, el famoso. En realidad, China es el blanco principal de Estados Unidos, ¿no? Sí, No es Rusia. no, porque tienen miedo de perder el poder, ¿no? Claro, pero ese ¿Cuál? es otro problema, ¿te das cuenta? Sí, sí, Para claro. colmo, estamos en un contexto mundial de transición geopolítica y Eh, política, ¿no? es verdad, es verdad. Bueno, Beto, Bueno, José ya Carlos, conversaremos de un nuevo. abrazo. Un abrazo, nos Espero vemos que pronto.